es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, les damos las bienvenidas a ustedes a este episodio de Reseñas el Podcast. Como siempre, Rafael Núñez. Adelaida Martínez por aquí. Yarido Ortiz. Así es, en una semana más de muchas noticias nacionales e internacionales que queremos compartir con ustedes, pero sobre todo una interesante entrevista internacional con la experta, especialista en educación, la antropóloga Ana María Rat. Va a estar con nosotros en una conversación sobre educación en América Latina, cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas de la educación en el continente. Señores, muchas noticias nacionales, internacionales, una muy importante que ha sido bien destacada por los medios de comunicación, tiene que ver con el anuncio que hizo la FAO respecto a que República Dominicana alcanzó el nivel de 2.5, por debajo de 2.5% de nutrición, con lo cual la República Dominicana se coloca fuera del mapa de hambre cero. Eso sí, es una muy buena noticia. Esos indicadores, los datos estadísticos siempre son importantes para el tema de analizar políticas públicas y ver qué tan efectivas han sido, sobre todo en un contexto global tan difícil en el que empezó el actual gobierno, hay que decirlo. En medio de una pandemia. Exacto, y el contexto sobre todo internacional que se encuentra en una bendita situación de bélica que nos impacta directamente. Y otra noticia relevante esta semana es el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana, Santo Domingo como sede. Y yo creo que aquí algo importante a destacar es que tendremos más de 6.200 atletas, 37 países estarán compitiendo, cerca de 40 deportes y 53 disciplinas. Y otro dato muy importante es que quienes resulten ganadores serán quienes representen a sus distintos países en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y también, bueno, tendremos a Marilady Paulino como nuestra abanderada. Es importante recordarle a nuestra audiencia que apoyemos a nuestros juegos y también que algunas disciplinas como los eSports o juegos electrónicos serán con entrada gratuita. Y otros juegos como la participación de la Reina del Caribe, quienes se estarán enfrentando a Puerto Rico y otras delegaciones. Nuestras reinas, así mismo. Estos juegos sí tendrán con entrada, ¿verdad? Podrán pagar para ver los juegos, pero son precios asequibles, entre 600 y 800 pesos. Así que vayamos a ver los juegos y apoyemos a nuestros atletas. Y para esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, realmente se ha hecho un trabajo encomiable de preparación, adecuación de todas las instalaciones deportivas, tanto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte como en el Centro de Disciplina que está en Santo Domingo Este, y otros nuevos que se han agregado, como la pista de patinaje que hay donde estaba el Maharishi, el Colegio Maharishi. Hay una pista de patinaje que no tiene que envidiarle a nadie. Qué chulo. Se han creado también otras canchas nuevas y República Dominicana se preparó bien para esos Juegos
centroamericanos y del Caribe, que se han hecho en otras ocasiones aquí en el país. Así es. Sí, Así es. Vamos Bueno, a estar, pues- y en esa parte a la ciudadanía que esté pendiente del tránsito, de los cambios que se han hecho, Sí. porque hasta el 8 de agosto va a haber una situación que si usted no conoce la información, no ve las vías que ponen de una sola vía, como me estaba diciendo ya. Como la Ortega y Gasset, que Exacto, pues se va a complicar. la avenida Ortega y Gasset se va a colocar desde la Kennedy hasta la Ortega y Gasset, a Gustavo Mejía Ricard, hasta la Ortega y Gasset, desde la Kennedy hasta la 27 de febrero en una sola vía, en un horario especial. Busque la información en la DGCET, que eso está colgado en el portal de ellos. Así es. Así es. Y recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El hogar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercana en APAP, donde más. Y también recordarle que este contenido es cortesía de la Superintendencia de Electricidad. Ahorre energía de forma eficiente. Apague las luces y los dispositivos electrónicos en la oficina cuando se retire. Mantenga el aire acondicionado en una temperatura fija acorde a las necesidades del clima por una dominicana más eficiente. Superintendencia de Electricidad. Señores, y vamos a la pausa. Les recordamos que tenemos una conexión internacional con Ana María Rat, antropóloga e investigadora en educación, innovación y cultura. Así es que vamos a la pausa y volvemos con esa conversación interesantísima sobre educación. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Una nueva etapa de transición energética inicia para la República Dominicana. En el centro de esta transformación histórica, la ETED se posiciona como habilitador clave de la transición energética y digital del país. Nuestro rol va más allá de las infraestructuras, reside en el talento especializado de quienes, con experiencia y compromiso, hacen posible la excelencia operativa. Construimos las redes del mañana, desplegando además de líneas de electricidad, data centers, fibra óptica e infraestructura digital que interconecta a toda la nación. Avanzamos con diversificación tecnológica, sistemas BESS, sistemas de compensación, gestión moderna y eficiente, preparadas para lo que viene. Cada inversión responde a un compromiso país, la expansión de infraestructura de transmisión alineada con el Plan Energético Nacional, procurando habilitar la presente y futuras fases de la transición energética y digital. ETED, conectando hoy la tecnología, talento humano y gobernanza con miras al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Este es un homenaje a todos aquellos que alguna vez compraron y guardaron algo para su casa futura. Cualquier día estoy seguro será. Formaremos un lugar llamado hogar. Será, será, será. Y será el nuevo amanecer de un color muy distinto al que siempre creímos ver. Será, será, será. Mientras cada día brille el sol, Siempre habrá un mañana y un lugar nuestro para amar. Será, será, será. Tu casa, villa o local comercial que algún día será, ya es. Del 2 al 31 de julio llega Expo Hogar Banreservas, con tasas desde 8% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, volvemos con ustedes a esta interesantísima una conversación internacional desde Santiago de Chile con República Dominicana aquí en Santo Domingo a través de este episodio Reseñas, el podcast. Tenemos, como habíamos anunciado, a Ana María Rat, que es investigadora especializada en educación, innovación y cultura, fundadora de la Fundación Reimagina, una organización que impulsa la transformación en educación y cultura en América Latina. Así es que, bienvenido, Ana María. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Santiago de Chile? Hola, muchas gracias, Rafael. Muy bien, con mucho frío, pero muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Claro. Adelaida Martínez, Yarito Ortiz y un servidor queremos tener una conversación ligera, buena, para que nuestra audiencia pueda entender
y asimilar los conocimientos que ya usted tiene respecto a la educación en América Latina y, cómo no, en el mundo. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿cómo usted evalúa la educación en América Latina? ¿Cómo ve la educación en América Latina? ¿Cuáles son las falencias y cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por el espacio para conversar. Sin duda, América Latina es una región diversa, pero comparte un mismo diagnóstico, y es que tenemos un desafío muy importante de calidad de educación y de equidad. Es decir, en América Latina todavía no logramos que todos los niños y niñas tengan una educación adecuada para su edad y su conocimiento. Esto se acentuó post la pandemia, en donde las crisis de aprendizaje en términos de conocimientos fundamentales, ¿no? Lenguaje, matemáticas, la lectura, se volvieron más desafiantes y más amplias esas brechas. Pero por otro lado también, propio de este siglo XXI, aparecen desafíos que tienen que ver con la convivencia escolar, con el clima escolar, con la salud mental de los niños y las niñas, y una oportunidad enorme también que nos da la tecnología, la llegada de los dispositivos, que puede ser, tiene doble cara, ¿no? Tiene una cara negativa que sin duda genera mucho peligro, o nos genera muchas preguntas el impacto que tienen los niños, pero por otro lado también genera oportunidades. Entonces, dos ideas que yo comparto. O sea, el desafío es enorme en términos de aprendizaje, pero hoy día la educación es más que lenguaje y matemáticas, tiene que ver con las condiciones socioemocionales de los niños, y esto se ha acelerado con la llegada de la tecnología también. Es una región que ha invertido en reformas educativas a lo largo de América Latina. Lo hemos visto en Brasil, en Chile, en Ecuador, en República Dominicana, en fin, pero que requiere sostenerse y requiere financiamiento también. Ok, Ana María, bienvenida y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros aquí en Reseñas. A mí me preocupa el tema de los docentes y la era tecnológica. Lo mencionabas ahí hace ratito. ¿Cómo evalúas el desempeño de los docentes y de los mismos estudiantes con esta nueva tecnología en las aulas? Y mi pregunta puntual es, ¿se han quedado atrás los docentes en el tema de la tecnología a la hora de la enseñanza? Interesante su pregunta, porque definitivamente hay un consenso en el mundo educativo y la evidencia indica que ningún país puede tener mejor educación que sus profesores. Es decir, lo que mejora la educación en los países es la calidad de los profesores. Si uno tiene una calidad baja, los sistemas educativos van a tener bajos desempeños. Habiendo dicho eso, creo que los educadores, maestros, profesores a lo largo de la región tienen este desafío tecnológico. Más que quedarse atrás, es que necesitamos apoyarlos en conocer mejor estas herramientas, en darle sentido al uso de estas herramientas, en comprender que no para todo se requiere la tecnología, y eso finalmente es poner el lado más humano de los profesores al centro. Es decir, hoy día hay celulares, hay computadoras, hay inteligencia artificial en las salas de clases, en las casas, en los celulares de los niños, las niñas, pero no necesariamente la profesora o el profesor que hoy día está enseñando a leer y lo hace bien, necesita reemplazar su método. Yo no creo que es eso, pero sí se tiene que hacer la pregunta sobre
¿Cómo puedo enganchar, atraer, hacer más atractiva mi clase cuando tengo un incentivo en los niños que es mirar más videos, más películas, más espacios visuales? Entonces, yo confío mucho en la capacidad de los profesores y profesoras de poderse actualizar, pero no podemos dedicarle o entregarle este peso de manera autónoma, es decir, cada uno que se actualice. O sea, aquí tienen que haber políticas, tienen que haber programas, tienen que haber decisiones de no darle la espalda a la tecnología, sino de trabajarla conscientemente, de acercarla con propósito. Y ahí están tanto las políticas educativas que acercan a los profesores con capacitaciones en habilidades digitales, en entregar conocimientos, oportunidades para su desarrollo profesional, pero también programas de fundaciones como en la cual yo dirijo, que es la Fundación Reimagina, que apunta a eso. Y lo digo porque lo que no le puede pasar a América Latina es bloquearse, sentirse absolutamente desfasado y no tomar las iniciativas para abordar este cambio tecnológico. Habiendo dicho eso, quiero insistir en que para los profesores y profesoras el mayor desafío con la tecnología es poderse hacer la pregunta de fondo: ¿cuándo realmente la necesito y para qué la necesito? Y a propósito de esto que menciona, ¿qué rol cree usted que deben jugar las tecnologías en esta nueva educación? Bueno, yo creo que la tecnología nos ofrece varias oportunidades y me gustaría como más bien que tengamos una mirada positiva sin ser ingenua. Pero, por ejemplo, hoy día que un profesor o una profesora tenga más información, datos concretos de cuánto aprenden sus niños, quiénes asistieron a la sala de clase, cuál está en riesgo de deserción escolar, porque resulta que voy viendo su comportamiento en tiempo real, porque tengo una pequeña plataforma dentro de mi gestión del colegio que me permite ir viendo cuál es esa tendencia de los niños y las niñas para asistir. Hoy día la asistencia a la sala de clases es uno de los desafíos transversales en la región, por varias cosas, y ustedes lo han vivido en el país donde viven. Yo lo he visto en Ecuador, también lo he visto en Chile, pero ya sea por temas de violencia, por temas de desafección con el mundo educativo, por temas de no prioridad, los niños y las niñas, nuestro porcentaje de ausentismo y de no asistir a las salas de clases es muy alto. Y por ejemplo, ahí la tecnología, la inteligencia artificial permite a quienes dirigen las escuelas, a los tomadores de decisiones de la política pública, tener información mucho más rápida. Pero bueno, eso es un tema como de gestión. Otro rol que tiene la tecnología muy importante es que la educación no es pareja y no es la misma para todos y no tiene por qué serlo. Hemos estado acostumbrados a que entregamos un libro para todo el nivel de la clase de primer grado, y todos leen lo mismo, todos aprenden lo mismo, todos hacen exactamente lo mismo. Y sin embargo, toda la evidencia nos dice que hay distintas formas de aprender, que los niños y niñas se comportan distinto, que hay distintas maneras en que algunos niños se involucran más con lecturas más largas, con lecturas más cortas, con gráficos, en fin. Y para eso la tecnología es una buena herramienta porque permite diferenciar, o sea, permite saber que la profesora, por ejemplo, la estudiante Adelaida, lee de forma distinta al estudiante Ana y muy distinto al estudiante Rafael. Entonces permite a los profesores entregarles herramientas, estrategias, ideas, prácticas diferenciadas de acuerdo a lo que sus niños requieren. Y eso a mí me parece que es una muy buen aporte que entrega la tecnología. Y lo tercero es que permite también, y esa es como aún una hipótesis que no hemos visto los primeros resultados, pero permitiría la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial que va avanzando con más velocidad, permitiría también hacer que la manera como los profesores enseñan,
la forma como los profesores planifican sus clases, la forma como los profesores buscan información sea más fácil y por lo tanto dediquen más tiempo a lo que verdaderamente importa, que es estar en la sala de clases con sus estudiantes desarrollando aprendizajes y no en su oficina o en su casa con horas extras, planificando, buscando información que no es accesible, en fin. Usted es directora del programa aprendoencasa.org. ¿Cuál es el perfil de ese programa de aprendizaje para seguir en la misma línea de lo que son las ventajas digitales? Bueno, ahí le cuento a Rafael que nosotros en pandemia partimos con esta iniciativa que se llama Aprendo en Casa y que hoy día ya migró a un nuevo nombre que es Aprendo Lab, como laboratorio, aprendolab.org. Y lo que busca Aprendo Lab es resolver una cosa muy concreta. Nosotros durante mucho tiempo en la Fundación Reimagina hemos trabajado con organizaciones, con fundaciones, con colegios que tienen muy buenas prácticas y prácticas que son efectivas, no solo en Chile, a lo largo de 7 países de América Latina, que comparten estas prácticas en la plataforma. Pero, por ejemplo, para un profesor, conocer cómo dar una retroalimentación a sus estudiantes o el famoso feedback, que es una de las estrategias que más impacto puede tener en un niño, porque cuando un profesor, una profesora le dice, mira, tú hiciste esto bien, avanzaste en este tema de tal forma, tienes que mejorar tal cosa, eso permite a los niños también tener más seguridad de lo que están aprendiendo y la evidencia nos ha dicho que, por ejemplo, esta estrategia es muy efectiva. Nosotros la tenemos publicada en Aprendo Lab, pero nos dimos cuenta que tenerla publicada es insuficiente. Hay que acompañar a los profesores en cómo usarla, en cómo integrarla en su sala de clases, que pueda tener la experiencia de otros profesores que también la han usado, cómo les fue, qué les resultó, qué no les resultó. Y eso es lo que hoy día ofrece Aprendo Lab, es decir, una ruta formativa, una ruta de aprendizaje de estrategias diversas en términos de socioemocionales, de metodologías para mejorar aprendizajes, de uso de la tecnología en la sala de clases, distintas rutas que nosotros le vamos ofreciendo a los profesores para que vayan aprendiendo a desarrollar estas prácticas, pero la inteligencia artificial aquí, con sentido humano, lo que hace es entregarle recomendaciones al profesor Rafael que son muy distintas a las recomendaciones que le va a entregar a la profesora Ana. No solo porque usted está en un país y yo en otro, sino que sus desafíos son distintos. Quizás su conexión es mayor que la mía, sus niños necesitan comprender un ámbito distinto al mío, y eso es lo que ofrece Aprendo Lab, es decir, un desarrollo profesional, docente de avanzada, pero contextualizado a cada uno de sus países, profesores, escuelas. Es abierto, es gratuito y en español, o sea, esto es un programa que siempre tuvo un ímpetu público y por eso recibió un reconocimiento del Foro Económico Mundial y de la Fundación Schwab recientemente, en enero de este año, porque los profesores y las profesoras a lo largo de América Latina, especialmente de los colegios y las escuelas públicas, pueden acceder a estos contenidos y esta formación gratuitamente. Muy bien. Ana María, yo tengo una inquietud. En América Latina, en la región, mencionaste la palabra equidad al principio de tu intervención y nos gustaría saber tu valoración en la dimensión de esa palabra, equidad en términos de educación pública y educación privada. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una situación en la que los padres, ¿verdad?, a la hora de apuntar a sus niños hacen un gran sacrificio yéndose a la educación privada, que es muy costosa en este país, no sé en los demás que componen la región.
¿Cómo podríamos avanzar para tener una educación pública de calidad en países como estos? Hay una brecha entre la pública y la privada. Hay una brecha, y sobre todo en países como el nuestro, bastante amplia. Bueno, el tema de la equidad en América Latina es el desafío más grande y usted lo ha puesto muy claramente. Yo iría en 3 niveles. Uno, que efectivamente las políticas educativas apunten fuertemente a quienes más lo necesitan, que son las escuelas públicas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hoy día los maestros y las profesoras que se gradúan de los distintos países no necesariamente tienen los mayores incentivos y tienen las mejores condiciones para irse a esas escuelas que más se requieren. Entonces, desde políticas que hagan que los mejores profesores lleguen a las escuelas más necesitadas, hasta las inversiones en mayor capacidad, mayor conocimiento, mayores condiciones para quienes dirigen escuelas públicas, quienes están haciendo clases en las escuelas públicas y quienes atienden a ese sector, tengan mejores herramientas, lleguen las innovaciones más rápido a esos lugares, puedan desarrollarse. O sea, hay bastante consenso en que los países de América Latina no invierten lo que debemos invertir en educación. ¿Ya? Eso es una realidad. Hay prioridades en nuestros países, en otros sectores, por obvias razones. Somos países que requerimos igual alimentación, vivienda, seguridad, en fin. Pero educación siempre es el hermano, la hermana pobre del presupuesto nacional. Y eso es un problema, y es un problema a nivel de la política. Pero aquí estamos conversando ciudadanos comunes y corrientes que nos interesa la educación y decimos, bueno, vamos a esperar que la política cambie. Bueno, ese es un deseo, pero también por otro lado, yo creo que en América Latina necesitamos convencernos y creer realmente en que la educación pública es un camino para la mejora de los países. Y eso culturalmente tampoco hemos avanzado mucho. Entonces, es importante reconocer a los profesores, a las escuelas, a los estudiantes que salen adelante, que logran resultados, que pueden ser luz en este camino que a veces parece muy lleno de piedras. Y eso es cultural, o sea, eso es la valoración que nuestros países pueden tener frente a la educación pública. Pero quiero dejar el relato más como del deseable a cosas muy concretas e insistir en que todo el esfuerzo que podamos poner los públicos y los privados, entendiendo que los privados son también las empresas, la sociedad civil, la filantropía, en el desarrollo de los profesores y de los directivos de escuelas y colegios, ese foco tiene realmente un impacto muy importante en nuestros países. Ana María, ¿y qué tipo de habilidades requiere el docente para enfrentar la educación del siglo XXI? Bueno, los profesores del siglo XXI tienen que manejar o navegar en una sala de clases que no resolvió problemas del siglo XX, y lo hablamos al inicio de aprendizaje. Venimos arrastrando una educación que no se resolvió en el siglo XX, y por otro lado, con toda esta avalancha de cambios del siglo XXI que no son solo tecnológicos, y ustedes coincidirán que tenemos desafíos de ciudadanía, desafíos ambientales, desafíos democráticos, en donde todo esto, la escuela, la sala de clases, los colegios, son un gran espejo de la sociedad. Por lo tanto, el profesor hoy día y la profesora se enfrenta a no solo un cambio tecnológico, sino a una complejidad social importante. Pero eso requiere profesores, primero, más autónomos, con mayor capacidad de tomar decisiones. Y no es que hoy día los profesores no sean autónomos, sino que tanto las condiciones como las estructuras de los colegios y de la política educativa
lo impiden. Segundo, mucho más, con más tiempo, y por eso volvemos a la discusión de para qué nos sirve la tecnología, ojalá para despejarle todo el tiempo que es necesario que el profesor y la profesora estén en administración, en burocracia, en preparación, y tengan mucho más tiempo en la sala de clases, o en el patio del colegio, o en la escuela en general, porque ahí es donde los niños y las niñas los requieren como un rol de liderazgo, profesores que no solo sepan obviamente lo que enseñan, sino también cómo lo enseñan, que estén preparados para abordar la tecnología, que no significa que sean expertos en tecnología, pero que conozcan del tema, y que sean capaces, y ahí las capacitaciones, el fortalecimiento, el acompañamiento a los profesores es clave en el desarrollo de habilidades como pensar críticamente. Por lo que estamos conversando, hay un desafío de ciudadanía, de democracia, de diversidad. Necesitamos pensar críticamente, resolver problemas que cada vez son más complejos, profesores que puedan conectar el entorno, la vida práctica, con lo que pasa con sus contenidos, con sus currículums, porque eso hace mucho sentido a los estudiantes, eso conecta con realidades, y por lo tanto, solo puedo decir que es una de las profesiones más desafiantes, menos valoradas, lamentablemente, en América Latina, y donde más podemos hacer un cambio significativo si invertimos bien en esos profesores. Entonces, solo como para ser súper clara en la respuesta a las preguntas, profesores que manejen bien los contenidos y su conocimiento, eso es clave. O sea, no podemos tener profesores que no sepan enseñar matemáticas, o sea, eso es obvio. Pero hoy día es una educación mucho más integral, con habilidades más amplias, con capacidad de conectar emocionalmente con los estudiantes y marcar una diferencia en términos de profesores mucho más, insisto, conectados con su entorno. Ana María, usted señalaba pensamiento crítico. Si hay una de las debilidades que tenemos, no solo en República Dominicana, creo que en el continente, es que todavía nosotros seguimos con el rezago de la memorización en las aulas. En el caso de la República Dominicana hay una gran cantidad de maestros que ya pertenecen a la era mía, la analógica, y tienen esa dificultad, pero también tienen la traba del aprendizaje de memorización. ¿Qué hacen ustedes con la experiencia que ustedes tienen para ir sorteando estos temas tan espinosos como cambiar de filosofía educativa? Sí, a ver, dos cosas ahí. Uno, sí es importante que evidentemente la forma como aprendemos tiene que cambiar, porque las demandas de la sociedad cambiaron también. Sin embargo, solo para recoger una cosa que quizás es un poco técnica, pero entiendo su punto, se requiere todavía, y yo creo que herramientas que en el siglo XIX eran muy útiles. La memorización es importante, pero dosificada, ¿cierto? El poder repetir es muy importante, pero dosificadamente. El poder responder a las respuestas que ya conocemos también son importantes. El punto es que nos hemos quedado con esa visión de educación al 100% y evidentemente requerimos cambiarlo. Entonces, acá vamos al meollo del asunto, que es quienes preparan a los futuros profesores, las carreras de pedagogía, los centros de formación, la profesión docente en el tiempo requiere actualización, y es ahí en donde cada vez más los países de América Latina tienen que seguir invirtiendo. Entonces, yo creo que más que pensar que los profesores están reacios, hay un tema
hay un factor generacional importante. O sea, hoy día, por ejemplo, el mayor grupo de profesores y profesoras en la región tiene por sobre 40 años. ¿Ya? Y hay un grupo importante que tiene 60 años. O sea, en verdad, a eso me refiero. son personas que se educaron hace mucho tiempo. Sí. Y por lo tanto hay que acompañarlos en esa reconversión. Pero los que están saliendo más jóvenes también vienen arrastrando una forma de aprender muy tradicional. Entonces, usted ha dado el punto. O sea, mi respuesta es solo afirmativa en el sentido de que tenemos que cambiar eso. Yo creo que no es una resistencia de los profesores, es una forma como los vamos acompañando en este cambio. En general, a mí me ha pasado por el trabajo de Reimagina y de Aprendo Lab que los profesores y las profesoras tienden a ser entusiastas, abiertos, comprometidos, pero al momento de recibir los apoyos o el tipo de capacitaciones quedan como muy encapsulados. Ok. Yo quiero saber, Ana María, dentro de este nuevo sistema educativo global y de los desafíos que enfrentamos ante la tecnología e inteligencia artificial, en el contexto actual, ¿para qué se debe educar hoy en la región especialmente? ¿Para qué debemos educar hoy? Sobre todo esa clase docente, ¿qué debe tener en cuenta? A ver, dos cosas. O sea, la educación en América Latina tiene como históricamente un enfoque y a mí me parece bien, de pensar en educar para los ciudadanos del presente y del futuro, entendiendo que es algo más y no solamente para el trabajo. Sin embargo, el trabajo también es un aspecto y el poder estar disponible para tener una buena carrera en la vida, etcétera, requiere esfuerzo. Lo digo como un contexto porque según los países hay más o menos tensión en estas visiones, ¿ya? Y yo creo que no es lo uno o lo otro. O sea, los países anglosajones son muy enfocados en la educación para el trabajo, no así los países europeos. Y yo creo que América Latina tiene esa doble disyuntiva que cuando uno dice ¿para qué preparamos a los niños y las niñas? Es para que puedan desarrollarse plenamente, pero el desarrollo pleno es como ciudadanos y también en su mundo laboral. Entonces, ambos ámbitos cambiaron. O sea, nuestra forma de hoy día participar en la ciudadanía, ejercer la democracia, estar informados, también cambió con la tecnología y no se diga el mundo del trabajo. Entonces, eso requiere, insisto, en un punto que hasta hace, no sé, más de 6 años durante la pandemia, que estaba siempre por debajo de la mesa, que son las habilidades. Porque la educación en América Latina se ha enfocado siempre en los conocimientos. Que todos los niños lean, aprendan matemáticas, sepan de ciencias. Perfecto, eso es muy importante. Pero dejamos debajo del tapete, como quien dice, que puedan ser personas con este pensamiento crítico, que puedan resolver problemas, que puedan pensar creativamente, que tengan iniciativa. Y entonces se pensó que eran como dos mundos y que además eran como mundos que chocaban, ¿no? No, porque si le voy a ser creativo, entonces no va a aprender a leer igual. Y eso hoy día un poco tanto la evidencia como los marcos más teóricos nos indican que un buen profesor y una buena profesora es el que puede desarrollar ambas condiciones, quizás en momentos distintos, porque, insisto, cuando hay que memorizar y ahí no hay que ser muy creativo. Pero eso que memoricé, quizás yo lo puedo poner al servicio de una discusión más amplia con mis compañeros sobre el texto que me aprendí. Entonces, preparar para un mundo que está cambiando requiere poder ser muy adaptativo y en ese sentido tener capacidad de escucha, tolerancia,
enfrentar un mundo en que cada vez está más polarizado, requerimos niños, niñas, jóvenes con capacidad de poder cuestionar esas verdades absolutas, pero a su vez poder tener voz. Creo que una de las cosas importantes y que América Latina ha dejado de lado es la voz de los estudiantes. Somos una región muy adultocentrista. O sea, toda nuestra conversación, de hecho, ahora, y bueno, quizás porque a mí me interesa mucho el tema de profesores, pero los estudiantes son quienes mejor nos pueden informar si es que nuestra educación está siendo o no de calidad, les hace sentido o no les hace sentido, cómo pueden abordar estos desafíos. Creo que también tiene que ser una educación, y eso América Latina tiene una trayectoria enorme, práctica. Lo vemos desde Paulo Freire en los años 60, que hablaba de una educación de adultos, no formal, transformadora. Esa idea hoy día llega a las salas de clases a través de aprendizaje por proyectos, aprendizaje a través de desafíos. Y creo también preparar a niños, niñas y jóvenes con la capacidad de seguir aprendiendo, o sea, porque hoy día es la inteligencia artificial, mañana es otra tecnología, pasado es otro tipo es esa necesidad de decir, el aprender no tiene límite y la educación escolar, universitaria, es un tiempo, pero no es el único tiempo de aprender. Ana María, de forma breve, ¿qué puede aportar la antropología, la cual usted estudió, a esta educación moderna? Principalmente a mí lo que más me ha aportado es pensar que esto es un desafío cultural, de adaptarnos, de los seres humanos, las sociedades, somos de tradiciones, somos de ritos, somos de maneras de hacerlo, de sentirnos en espacios conocidos, cómodos, y la antropología nos debiera ayudar a darnos cuenta que esa cultura cambió y que no es la tecnología lo que va a cambiarnos, sino nuestra perspectiva de la tecnología, el uso de la tecnología, el sentido que yo le dé a la tecnología, en el caso particular de la inteligencia artificial, pero también el sentido de la escuela, del colegio, como espacio de socialización. Sí, yo creo que es eso, o sea, ver este desafío como un desafío principalmente cultural, y para eso necesitamos adaptarnos, para eso necesitamos entender dónde están los nudos, que muchas veces no son visibles, sino que son mentales, son percepciones que tenemos del cambio, percepciones que tenemos de la misma educación, una educación vertical, una educación adultocentrista, una educación curricularizada, una educación que solo se evalúa su calidad por evaluaciones estandarizadas, y eso culturalmente también tiene que ir cambiando, hay que ser más flexible, más abierto. Bueno, pues muchas gracias a Ana María Rat, que es antropóloga especialista en educación, cultura e innovación desde Santiago de Chile. Les damos las gracias, para nosotros ha sido un gran honor tenerla, saber estar en contacto con sus conocimientos y podernos dar luz en este programa, porque uno entiende que los países son lo que refleja la educación de sus habitantes. Así es que muchísimas gracias, Ana María, que Dios la bendiga y que siga cosechando éxitos, ese reconocimiento que le hizo el Foro Económico Mundial. Nosotros lo sentimos como si fuese aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y de aprender de ustedes también. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Ana María. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. Ahorre energía de forma eficiente. Apague las luces y los dispositivos electrónicos en la oficina cuando se retire. Mantenga el aire acondicionado en una temperatura fija acorde a las necesidades del clima. Por una dominicana más eficiente, Superintendencia de Electricidad. Bien, llegamos al final, Sí. Rafael, Yarit. Darle las gracias y reiterarle las gracias a Ana María, Sí. que sacó un poquito de tiempo. Yo sé que ella está siempre muy ocupada. Así que pasen un fin de semana feliz. Los Juegos Centroamericanos Eso iba a iniciaron decir. aquí en República Dominicana. Apoyen los juegos. Así es.
Hasta la próxima semana. Feliz resto del fin de semana.